Dice, yo seguí orando y confesando mis pecados y los de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica al Señor mi Dios por su monte santo. Mientras yo oraba, Gabriel, que se había aparecido antes en la visión, vino volando donde yo estaba. Era casi la hora de ofrecer a Dios el sacrificio de la tarde, y me dijo, Daniel, he venido ahora para hacerte entender estas cosas. En cuanto comenzaste a orar, Dios te respondió. Yo he venido para darte su respuesta porque Dios te quiere mucho. Ahora pues, pon mucha atención a lo siguiente para que entiendas la visión. 70 semanas han de pasar sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebelión y al pecado, para obtener el perdón por la maldad y establecer la justicia para siempre, para que se cumplan la visión y la profecía, y se consagre el Santísimo. Debes saber y entender esto. Desde el momento en que se ordene restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del jefe consagrado, han de pasar 7 semanas y las calles y murallas reconstruidas de Jerusalén durarán 62 semanas. Pero serán tiempos de mucha angustia. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al jefe consagrado. Jerusalén y el templo serán destruidos por la gente de un rey que vendrá. El fin llegará de pronto como una inundación y hasta el fin seguirán las guerras y las destrucciones que han sido determinadas durante una semana más. Él hará pacto con mucha gente, pero a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Muy bien, 70 semanas están determinadas. ¿Determinadas para qué? Durante las primeras 7 semanas fueron 49 años en que Israel regresó de Babilonia, donde fueron llevados cautivos por 70 años, hasta que el imperio babilónico perdió su hegemonía, y entonces se levantaron los medo-persas, o los medos y los persas, amén, prefigurando el reino de plata, el gobierno de plata inferior al gobierno o al imperio de oro que era Nabucodonosor, rey de Babilonia. Luego vinieron los medos y los persas, que era el reino de plata, un reino inferior, pero también pues en la grandiosidad de su imperio. En el reinado de los medos y los persas, Israel halló gracia por la profecía dada a Ciro a través de Isaías profeta. Y conocemos la historia, cómo Ciro, el rey de Persia, pues da gracia a los siervos de Dios y los envía a restaurar el templo y la ciudad de Jerusalén. Y eso ocurrió alrededor de 49 años aproximadamente, que eran las 7 semanas predichas. Para que entendamos, luego 62 semanas más 7 son 69 semanas. Pero el ángel está diciendo que 62 semanas Israel estaría en una constante, porque después del reinado de los medos y los persas llegó el reinado de los griegos. Recuerdan, Alejandro Magno. Creo que aquí lo tengo, vamos a ver, rapidito, déjenme se los digo. Aquí están los macabeos. Dice, ese es el reinado de Alejandro el Magno, cuando comienza nuevamente para Israel tiempos de angustia. ¿Por qué? Bueno, porque se levantó un imperio, hermanos, después de Alejandro Magno, y le causó mucho daño a Israel. Dice en Macabeos capítulo 1, dice, Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas y los medos, y reinó en lugar de él. Primeramente fue rey de Grecia, emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región, llegó hasta los lugares más apartados de la tierra y saqueó muchas naciones. Después toda la tierra quedó en paz bajo su dominio, y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones y gobernantes, y los obligó a pagarle tributo. Pero al fin cayó enfermo, y presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres, que se habían educado con él desde jóvenes, y antes de morir les repartió su reino. Después de un reinado de 12 años, Alejandro murió
Entonces sus generales tomaron el poder cada uno en su propia región, y tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes, los mismos que sus descendientes después de ellos durante muchos años, y así llenaron de calamidades la tierra. Escuchen, en el gobierno de Alejandro Magno, el periodo que él reinó, que fue muy corto realmente, hubo paz en la tierra porque lo tenía conquistado. Las naciones conquistadas pagaban tributo, y entre esas naciones estaba la ciudad de Jerusalén. Los israelitas también pagaban tributo al rey, a Alejandro. Pero cuando él muere, dice que le deja el reino a sus generales, se lo divide, y entonces es cuando comienza una serie de calamidades sobre los reinos de la tierra. Amén. En la imposición de estos gobiernos ahora. Pero después de esto, dice que de estos 4 reyes brota un rey. Capítulo 8 de Daniel, léanlo, en el 8 de Daniel. Nos habla mucho de la visión del gobierno de Grecia. Léanlo y verán que Macabeos, la historia de Alejandro Magno en el capítulo 8 de Daniel tiene mucha referencia. Hay que entender la historia, hermano, porque la historia es importante. La historia nos da una clara visión de los tiempos que nosotros estábamos viviendo, como estaba viviendo Israel en los días del Mesías. Él le está diciendo, el ángel le está diciendo a Daniel, Israel lo sabía, 70 semanas están determinadas para tu santa ciudad, para tu pueblo y para tu Mesías rey. Y entonces han pasado 7 semanas para la reconstrucción de la ciudad, 49 años, más 400 y pico años después del reinado de los griegos, vino el reinado de Roma, el que todo lo trillaba, el que todo lo desmenuzaba. Pero Roma no había hecho guerra contra Israel o contra la ciudad de Jerusalén realmente. Roma gobernaba provincias, Roma gobernaba pueblos y ciudades, y hacía tributarias a las ciudades, y por lo tanto ellos tenían de alguna forma fortaleza en esas naciones ocupadas para obligar al pago de la imposición que ellos gobernaban, o de los impuestos. ¿Cómo habríamos de entenderlo? Amén. Y entonces en los días del Mesías Rey, por eso dice la palabra, 62 semanas, más una semana más una semana más, dice se le quitará, no dice una semana más, sino después de estas 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías para cumplir 70 semanas. Pero hay una semana más que no está prefigurada en las 70 semanas que está diciendo el ángel a Daniel. No va a meter en la escatología bíblica ni mucho, solo quiero entrar a la historia. Israel estaba conociendo los tiempos acerca de la venida de Jesús, para que le preguntasen, danos señal del cielo para saber que tú vienes del cielo, para representar el sentido. Por eso los llama hipócritas. Han aprendido a conocer las señales arriba, pero no entienden las señales abajo. No creían a la profecía. Recuerden ustedes la historia de aquellos hombres de Oriente que fueron a buscar al rey de los judíos que había nacido. Se genera un grande alboroto según la historia bíblica, pues tuvieron que tener una referencia acerca del Mesías que había nacido, o del rey de los judíos que había nacido según la palabra de aquellos sabios que llegaron buscando al rey de los judíos. Hay evidencia, pero y Daniel tiene esa evidencia muy clara, muy manifiesta, porque está determinando tiempos. Ellos sabían de qué hablaba cuando hablaba de los tiempos. Así es que Jesucristo estaba diciendo, no están entendiendo los tiempos, ni están entendiendo la visitación de Dios a los tiempos. Porque, como dice Malaquías, ustedes están esperando al ángel del pacto, y el Señor llegó a su templo. Y tan así llegó a su templo el Señor, que se llenó de celo y de ira cuando vio a los cambistas y a los vendedores ocupando el espacio santo que era para la oración, y los aman como comercio. El Señor entró a su santo templo, pero no se dieron cuenta. Esa es la historia realmente. Y entonces es una generación que estaba ignorando los tiempos. Y entonces yo me preguntaba, muy bien, ¿cuándo golpeará la piedra los reinos estos? Pues la piedra golpeó, hermanos, a los reinos cuando llegó a la tierra, cuando aquellos ángeles anunciaron a los pastorcillos de aquella región y les dijeron, les ha nacido un Salvador, el cual salvará a su pueblo de sus pecados, en la buena voluntad de Dios.
La piedra llegó, hermanos, para golpear esos reinos, para golpear el reino de Babilonia, o sea, los grandes imperios que se establecieron, hermanos, para un día dejarlos en el olvido, porque recuerden que una vez que golpeó la estatua, la Biblia dice que eso es un reino muy grande, muy vasto. El reino fue expandiéndose y tenemos 2000 años de historia del reino de los cielos estableciéndose sobre los hombres. El reino ha crecido, ha aumentado cada vez más y más y más. Y aunque la religión ha pretendido ahogar esa verdad del reino de los cielos, hermanos, el Señor sigue hablando, sigue hablándonos, sigue hablando y haciendo misericordia de nosotros. Amén. Bueno, sigo, no me quiero detener, solo hacía referencia a los macabeos acerca de estos reyes que realmente estaban allí. Y entonces el Señor le dice ustedes están ignorando los tiempos. El profeta Daniel ya lo había establecido, ellos lo sabían, estaban en el tiempo del Mesías Rey. Pero también era una generación, hermanos, que tenía que cumplir también profecías. Como dice la palabra, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Y no estoy hablando de los ídolos, sino estoy hablando del pueblo o de aquella generación en Israel, aquella generación a la que el Señor la llamó malvada y adúltera, porque adulteraron la verdad de Dios, porque corrompieron sus corazones hacia la avaricia, hacia la codicia, y en vez de haber edificado, en vez de haber construido y en vez de haber consolado al pueblo en tiempo de ocupación romana, hermanos, ellos lo seguían pisoteando, ellos lo seguían desgastando y no les enseñaban la verdad, sino muchos rituales, muchos conceptos. Esa es la realidad. Por eso el Mesías les dice a ellos que esa generación habría de recibir el juicio preparado de antemano para ellos. Dice, y ustedes lo van a ver. Y realmente lo vieron. Y Daniel volvió a cumplirse, tuvo efecto. El mismo Señor Jesucristo, en el diálogo que tenía con los discípulos, cuando les dijo, escuchen, cuando ustedes vean a la ciudad de Jerusalén rodeada de ejército, huyan, váyanse, no desciendan, no recojan nada, huyan. Bueno, conocemos ahora la historia. Gracias a Dios hay historia para nosotros. Nosotros no estamos contando algo que habrá de venir, sino algo que ya sucedió. Y eso debe generar mucho mayor riqueza. Es más atractivo para con nosotros en nuestra fe tener argumentos, tener fundamentos, en donde fundamentarnos acerca de nuestra confianza en Dios a través de Jesucristo, acerca de sus obras, acerca de sus acciones. Amén. Para mí es muy importante, para mí es básico para mi fe, hermanos. Porque es importante para mí. Yo estoy esperando la venida de Jesucristo, el regreso del Señor. Y mi corazón tiene esa expectativa. Pero mientras eso ocurre, tengo que ocuparme de los tiempos que vivo. Tengo que entender qué está sucediendo. Recuerden, 4 grandes imperios: Babilonia, los medos y los persas, los griegos y Roma, el imperio romano. Pero hay un nuevo imperio, un imperio de los pies de barro, en parte de barro y en parte de hierro, que hacen alianzas humanas a través de casamientos, pero no están unidos. Y ahorita quiero explicarles al respecto de eso, porque debemos entender los tiempos. Amén. Y entonces sigo hablando precisamente de los tiempos en los que el Señor está viviendo. Mucha profecía se cumplió entonces. Y en el año 70 o en el año 67, que lo compartí muchas veces a la congregación, en el año 67, después de Cristo, los romanos sitiaron la ciudad de Jerusalén por causa de los conflictos o de las guerrillas que se habían levantado en Israel contra Roma, las escaramuzas que habían existido. Roma jamás había tenido guerra contra Israel, pero esta vez el ejército romano estaba preparado para hacer guerra contra Israel en la ciudad de Jerusalén. La Biblia dice que por motivos de Estado y políticos, cuando estaba sitiado la ciudad de Jerusalén por los romanos, hermanos, hay un comunicado que le llega al general y le dicen que el emperador ha muerto y que tiene que reportarse a Roma y tiene que regresar para el sitio, el asedio que tiene contra la ciudad de Jerusalén, y se va. En la retaguardia que deja, pues obviamente sale la escaramuza de aquellos que se habían levantado contra los romanos y mataron a muchos de ellos. Queda un antecedente de una guerra cuando Roma no va huyendo, sino que deja el asedio que tiene contra la ciudad de Jerusalén y su retaguardia es atacada
por muchos israelitas. Amén. Esa es la historia. Pero en el año 70 después de Cristo, 3 años después, el general se convierte en emperador y manda a su hijo Tito a destruir la ciudad de Jerusalén. Recuerden que hay una vieja contienda contra ellos. Él no olvida, ¿verdad?, lo que le hicieron a la retaguardia que él deja, y entonces decide hacer guerra contra Jerusalén. Es la guerra que se da, y la Biblia nos enseña que la ciudad fue destruida, totalmente destruida, su templo, su ciudad, o sea, muchos murieron en el asedio. Y ahí vemos mucho lo de las lamentaciones de Jeremías, hermanos. El asedio que se da por meses a la ciudad de Jerusalén, se acaba el alimento, la ciudad está llena porque es una fiesta, hay alegría, hay paz y seguridad, y les vino el fin de repente. Sucedió, y la ciudad fue devastada. Los que quedaron vivos, hermanos, fueron llevados como esclavos a las naciones, y por 2000 años la ciudad de Jerusalén e Israel como nación desapareció. Aquellos no lo quisieron entender, no lo quisieron comprender, y el juicio de Dios llegó a sus vidas. Entonces había evidencia. Voluntariamente los que deberían de conocerlo ignoraron. Y por eso, en mi necesidad siempre de entender los tiempos, pues buscas y buscas, y te puedes equivocar. El problema es que te mantengas en el equívoco. El problema es que te mantengas firme en tus convicciones sin pensar que no hierras, que no eres capaz de equivocarte. Pues tenemos que recular, tenemos que aprender también a permitirle al Espíritu Santo edificarnos, construirnos de la forma correcta. Y entonces entendamos, entonces, ¿cuál es el reino de nuestros días? ¿Cuál es el imperio que gobierna hoy la tierra? Pensamos, pues los gringos, los americanos, ellos son el gran imperio que gobierna la tierra. Pues no, ciertamente Estados Unidos es un gran imperio que tiene control sobre muchas naciones, pero no gobierna el mundo. Podemos pensar la antigua Unión Soviética, no, porque ya no existe, por eso es antigua Unión Soviética. Hoy es la Rusia, pero aunque es una nación poderosa, ciertamente tampoco gobierna la tierra, y aunque tiene influencia en algunas naciones del mundo, tampoco gobierna toda la tierra. Entonces, los chinos, no, que es una población inmensa y también tienen un poderío económico y también bélico, pues tampoco gobiernan toda la tierra, tienen influencia sobre naciones de la tierra. Podríamos decir que hay grandes potencias, pero no gobiernan el mundo. Entonces, ¿qué potencia gobierna el mundo? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? La palabra dice que son reyes. La palabra dice que han hecho alianzas por medio de bodas, de alianzas familiares, se han casado entre ellos. Y la verdad, para mí es muy importante tratar de entender los tiempos. Me acuerdo que hace un tiempo yo hacía una cavilación en mi pensamiento y decía acerca del gran sacrificio que se hizo en el año 47, en 1947, 46, 45, alrededor de eso, cuando se da la Segunda Guerra Mundial y que Hitler asesina a más de 6 millones de judíos. Yo me preguntaba, ¿quién ofreció tan tremendo sacrificio? Porque fue un sacrificio muy grande para elegir nuevamente el Estado israelita. Yo decía, ¿quién lo hizo? Y buscando, porque Dios te da la oportunidad y la capacidad para hacerlo. Y más hoy en día que tenemos tanta herramienta a nuestro alcance, tanta información, que solo ignoramos los que voluntariamente pues somos perezosos para no buscar con diligencia y entender los tiempos. Y el asunto es que me di cuenta que hay una comunidad llamada los házaros, o judíos, los házaros, familias házaras, a los que se conoce como las familias venecianas, a los que hoy llaman los amos del mundo. Bueno, hay mucha evidencia hoy al día. Habla de estas familias poderosas en la tierra y me llamó mucho la atención un video expuesto, hermanos, allí, bien informado de dónde vienen estas familias, cómo lo formaron, cómo se hicieron de la riqueza realmente, cómo se hicieron del poder y cómo controlaron la religión y cómo controlaron la banca. O sea, se apoderaron del mundo, gobiernan el mundo a través de la economía. Son los que determinan las leyes, son los que determinan las cosas que habrían de ocurrir en la tierra, porque tienen el poder económico, porque son los señores de la economía. Son los amos del mundo, porque tienen el poder para hacerlo. No portan un fusil,
No portan una metralleta o no portan algo bélico en sus manos. No le hacen la guerra a nadie, hermanos, pero hacen lo que tienen que hacer para tomar y gobernar el mundo. Y por eso es muy importante que nosotros entendamos que sí hay un poder o un imperio en estos días gobernando toda la tierra. No es Estados Unidos, no es Rusia, no es China, no es la India, no es México, pues. O sea, no son naciones las que gobiernan en este momento el mundo, sino familias. Familias que se empoderaron en la tierra, familias que se llenaron de riqueza y empezaron a manipular todas las cosas. Hoy se conoce como las familias venecianas. La componen algunas familias, muchas familias pudiéramos decir, pero que han hecho solo alianzas matrimoniales para mantener la hegemonía del poder en unas pocas familias. Ellos son los que están controlando lo que está pasando ahorita en el mundo. Ellos son los que están haciendo que la economía se caiga, se debilite. Le echamos la culpa a los presidentes de las naciones. Ellos no tienen nada que ver. He visto evidencias, he visto muchas cosas ahí establecidas. He visto a presidentes renegar contra lo que les está pasando, pero no pueden evitarlo. Les está ocurriendo. Su economía se está devastando. Muchos hombres en la tierra, hermanos, que generaron su riqueza a través del trabajo, a través del esfuerzo, están viviendo devastadas sus sueños, están viendo devastados, hermanos, su trabajo de vida. Es lo que está ocurriendo. Y no va a parar. Estamos viendo lo que están haciendo, estamos viendo cómo están construyendo cosas nuevas, están llevándonos hacia el sentido de un nuevo orden mundial. Debemos de entenderlo, porque es la manera como ellos están tomando el control sobre las naciones de la tierra. No han disparado hasta ahorita un solo misil, no han levantado una flota de barcos para bombardear alguna nación. No lo han hecho. No han levantado un ejército para hacerlo, hermanos, pero solo han dado órdenes, han establecido las órdenes, y las organizaciones que tienen a su merced en el mundo pues son las que están gobernándolo todo. No me voy a meter en muchos líos sobre esto, solo quiero entender los tiempos que nosotros estamos viviendo. Estamos en el periodo del imperio de los pies de barro y hierro, que han hecho alianzas por medio matrimonial. Bueno, en los días de ese imperio, así dice la palabra, en los días de ese reino, así dice la palabra, miren lo que dice, lo voy a volver a leer. Dice, y así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de este reino se unirán por medio de alianzas matrimoniales, pero no podrán formar un solo cuerpo entre sí, como tampoco puede el hierro mezclarse con el barro. Durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Eso es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse del monte sin que nadie la hubiera empujado. Piedra que convirtió en polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios del cielo ha revelado a su majestad lo que va a pasar en el futuro. El sueño es verdadero, es interpretación cierta. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, versículo 6 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nación santa, una nueva nación, un nuevo gobierno, un nuevo imperio que llenará toda la tierra, y nunca jamás será dejado este gobierno, este imperio, a ningún otro reino del mundo. Esa es la roca que golpeó la estatua de Nabucodonosor rey. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo llegó la piedra? ¿Cuándo la piedra golpeó? El día que se anunció: os ha nacido un Salvador. Ese día la piedra golpeó. Ese día se estableció el gobierno que jamás será dejado a otro hombre. El imperio del reino de los cielos, llenándolo todo. Y en los días de estos reyes, dice, de estos reyes, el reino se establecerá. Por eso podemos entender que la venida del Señor está cerca. Magnificamos nosotros mucho todo lo malo que nos puede estar rodeando. Magnificamos mucho eventos naturales, tragedias, sucesos, pandemias, cosas que están sucediendo por toda la tierra. Magnificamos mucho terremotos, magnificamos mucho erupciones volcánicas, tormentas, los mares de repente desaforados haciendo estragos por toda la tierra, lluvias, sequías, cosas como esa. Enfatizamos mucho sobre eso, pero se nos está olvidando algo. Lo que impactará a toda la tierra es el reino que está creciendo por toda la tierra. Ese es el reino de los cielos. Importante. Tenemos que entender los tiempos. No nos pongamos a ver las calamidades. Tenemos que mirar los tiempos, el mover de Dios, las cosas que Dios está haciendo, la manera como Dios está obrando en este tiempo, la manera como el evangelio del reino se está expandiendo, como debe de expandirse, como debe de predicarse la palabra, como se debe de llevar el mensaje del reino a las almas que están preparados para recibirlo. A veces nos ocupamos más de la tragedia que la vida. Escucha, porque es importante. Jesús viene y su reino ya está establecido. Él no viene con relación al pecado, no, Él no viene con relación a eso. Él viene para salvar a los que lo esperan. Él viene para transformar y cumplir la promesa de la transformación de nuestros cuerpos mortales en un nuevo cuerpo. Tenemos que entender los tiempos. ¿Qué es lo que nos está gobernando hoy en día? La verdad, no hay una sola nación, por muy grande o por el imperio que existe hoy en día, que tenga poderío económico y bélico que gobierne toda la tierra. Tienen influencia sobre naciones ciertamente, pero no hay un solo imperio. A razón de estas familias venecianas, estos reyes escondidos que manipulan todo. Usted y yo lo sabemos. Los nombres nos los dan constantemente, nos los dicen. Están allí, pero voluntariamente lo estamos ignorando. Voluntariamente estamos pasando por alto todas estas cosas y estamos buscando señales para decir que Jesús viene sin entender los tiempos que nosotros estamos viviendo. Voy a tratar de concluir, pero Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé o como en los días de Sodoma y Gomorra. Voy a ser enfático, sin ánimo de ofender, porque tampoco quiero que malinterpreten mis palabras. Nos hemos enfocado tanto con el tema de la homosexualidad para aseverar que era como en los días de Noé o como en los días de Sodoma y Gomorra.
Pero el apóstol Pablo dejó muy claro la idea y el concepto. ¿Quiénes son los que detienen con injusticia la verdad de Dios? Porque Dios está airado. Porque alguien está deteniendo con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Y escuchen, todas las sociedades tienen un concepto o ¿cómo podríamos decir? Un propósito de cumplir. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, enfatiza y escuchen, porque tenemos que entenderlo. Esa era la sociedad en los días de Noé, esa era la sociedad en los días de Sodoma y Gomorra. Pero a veces nosotros solo enfatizamos algo. Voy a leer Romanos capítulo 1. Voy a leerlo rápido, hermanos, se los prometo. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice: pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los ha abandonado los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas en lugar de la verdad de Dios. Han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las crió y que merece alabanza por siempre. Amén. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mejores mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan más de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Por eso no tienen disculpa, por eso no tienes disculpa tú que juzgas a otros. No importa quién seas, al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigos sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que hayan hecho. Dará vida eterna a quienes buscando gloria, honor e inmortalidad perseveraron en hacer lo bueno, pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. En cambio, Dios dará gloria y honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son, pero porque Dios juzga imparcialmente. Escucha, ni tú ni yo ni ningún hombre podrá cumplir la ley de Dios. Por eso nos da su gracia. Todo mundo está bajo juicio, todo mundo está bajo condenación.
Y esto es muy importante que lo entendamos. Por eso es que Él murió por nuestros pecados, por eso es que Él cumplió el castigo en su cuerpo para darnos paz y darnos la justicia eterna en Cristo Jesús. El mensaje es vida, no muerte. El mensaje es redención, no pecado. El mensaje es esperanza, no condenación. Este es el mensaje. Este es el imperio del reino de los cielos que se está estableciendo por toda la tierra. El mensaje sigue vigente. Entendamos los tiempos. Comprendamos los tiempos que estamos viviendo. Entendamos que estamos en el imperio que gobierna el mundo, hermanos. No es Estados Unidos, lo vuelvo a repetir. No es Rusia, ni tampoco China, ni tampoco México. No. Es un puñado de familias que han hecho alianzas entre sí, hermanos, a través de matrimonios, y que son dueños del dinero en el mundo y que tienen el control de las organizaciones mundiales, que son los que gobiernan las naciones de la tierra. Esa es una grande verdad. Ese es el reino de nuestros días. Esos son los reinos que gobiernan ahora, hermanos. Así es que entendamos los tiempos. Jesús viene. Pero antes que venga es importante que su palabra sea predicada a todas las naciones de la tierra, porque entonces vendrá el fin. Una pequeña crónica, hermanos. Sé que a veces tomamos un tiempo largo, pero es una crónica de algo que he estado predicando por años, por algo que he estado hablando durante años, que he tenido que rectificar algunas cosas, que he tenido que reconocer que me he equivocado. No es mi virus golpeando la tierra, no es el Hercólogos, es Cristo que golpeó las naciones de la tierra el día que nació. Es el Cristo que resucitó de los muertos cuando se estableció el gobierno sobre toda. Por eso dice, el reino de los cielos entre vosotros está. Voy a concluir. A mí me encanta, hermanos, compartir esta palabra, debatir sobre ella cuando estoy sentado con los hermanos. No debatir en una forma equivocada, sino tratando siempre de comprender y entender las cosas. Jamás tratando de imponer mi criterio. Vuelvo a insistir, me he equivocado muchas veces en aseveraciones que he dado. No pretendo tampoco establecer que lo sé todo, pero es algo que he entendido en mis días. Es algo que estoy comprendiendo en mis tiempos. Tengo cuidado de los tiempos que vivo. Trato de traer sabiduría al corazón y entendimiento a mis días y edificar y construir conforme a la voluntad de Dios al cuerpo de Jesucristo que es la iglesia. Así es que reciban una bendición este día. Si tienen preguntas, de veras, con toda confianza, mándenme un mensaje por inbox y podemos platicar algún día, podemos dialogar. ¿Quieres aprender más al respecto? Con mucho gusto, ya platicaremos al respecto. ¿Tienes alguna petición? Pues mándanos peticiones si gustas, no en este momento, pero mándanos y estaremos orando por todo ello. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga. Mi nombre es Jesús Fernando Lara Muñoz. Dios los bendiga.